Bueno, ahora sí. La semana pasada empezamos el capítulo 12 de la carta de Pablo a la iglesia de Roma y según dijimos, tal y como estuvimos viendo, a partir de este capítulo Pablo da un cambio de giro, da un cambio de dirección en la línea que ha ido siguiendo hasta el momento. Según ya tuvimos ocasión de decir, hasta el capítulo 12, todo lo que él ha estado haciendo es hablar de doctrina, grandes verdades de la palabra, y ahora es el momento de ponerlo en práctica. Ahora, tal y como yo el otro día compartía en este caso con el liderazgo, decía, a lo largo de todo este tiempo en el que hemos predicado sobre Romanos, varios sois los que me habéis comentado y compartido, no veas con Romanos, no veas con Romanos. Pues ahora es el momento de poner en práctica Romanos, porque de nada sirve, sí, tener un gran conocimiento y como ir, sí, atesorando grandes verdades, pero si después la vida práctica no refleja nada de lo que tú dices estar creyendo. Lo que estuvimos viendo en los versículos 1 y 2 la semana pasada, si lo recordáis, era un resumen de lo que es la vida cristiana, lo que constituye la verdadera adoración. Lo que vienen a responder los versículos 1 y 2 es cómo se supone que un verdadero creyente, aquel que ha creído en el Evangelio, que ha abrazado la buena noticia del Evangelio, debería estar viviendo. Y vimos como Pablo decía, así que por las misericordias de Dios, y estas vimos que eran la motivación del creyente a vivir de una determinada manera, recordad el orden de los factores. Primero el Evangelio y después la exhortación. Primero el Evangelio, la buena noticia, y después eso te motiva para poder vivir de una manera determinada. Y nos decía que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no se trataba, como decíamos, de venir aquí simplemente el domingo, pasar un par de horas juntos, cantarle al Señor, escuchar la palabra, decir, pues mira, sí, comparto lo que está predicando. No, se trata de mantener un estilo de vida todos los días, no solo el domingo, de lunes a domingo, todas las horas del día. Eso es lo que viene a constituir una verdadera adoración, que todo acto de nuestra vida, pensamiento, motivación, lo que hacemos, lo que no hacemos, a lo que decimos no, todo constituya un acto que proclame que nuestro mayor tesoro es Jesús, que nos apartemos de todo aquello que le deshonra, todo aquello que no le gusta, que no le glorifica, que no dignifica su nombre, que a estas cosas les digamos no y que no nos revolquemos en ellas. Eso es lo que constituye la verdadera adoración. Pero para eso decíamos, y estoy haciendo un breve resumen, para unir con el mensaje de hoy, eran necesarias dos cosas. En primer lugar, que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos, que no nos dejemos moldear por la presión de esta sociedad, por todo aquello que contraría, que va en contra de la voluntad, de la palabra del Señor, de lo que Él quiere, sino que nos transformemos, que seamos transformados, que nuestra mente sea renovada. ¿Y cómo hacemos eso? No lo podemos hacer solos, necesitamos al Espíritu. Necesitamos que el Espíritu lleve nuestra mente a buscar al Señor, que abra nuestra mente en el sentido de querer buscar qué es lo que dice la palabra y que el Espíritu nos permita ver las glorias de Cristo, nos permita ver su gloria, nos permita ver su belleza, su hermosura. Y esto es lo único que nos permite vivir de una manera determinada. Pon en tu mente el ejemplo que compartía Melissa hace unas semanas. Imagínate delante del ordenador, puedes darle al clic y buscar algo, pero si te ponen una pistola en la cabeza, ahí hay una presión mayor, ¿verdad? Y prefieres algo, prefieres a tu vida a dejarte llevar por lo que te gusta. Pues se trata más o menos de eso, que tu mayor deseo, la hermosura de Jesús, su belleza, sea superior
a todo lo que hay a veces en nuestra cabeza. Y de ahora en adelante, decíamos, Pablo va a tratar distintas áreas donde poner en práctica todo lo que hemos estado viendo desde que empezásemos el capítulo 1. Va a estar hablando de distintas áreas donde esa renovación de la mente tiene un efecto práctico, iba a decir indiscutible. Es decir, que sí o sí debe, lugares donde debe manifestarse que ha habido esa renovación de la mente. Y en primer lugar, vamos a ver cómo ello afecta a la vida del creyente en la iglesia. Y os decía la semana pasada, preparando las predicaciones, viendo las predicaciones que tendríamos por delante, estaba convencido que se trataba algo realmente de parte del Señor, algo que en su providencia había hecho, que fueran esos los mensajes con los que empezásemos ese nuevo curso. Creo y estoy convencido de ello, que es de parte del Señor que hubiera el mensaje que compartimos la semana pasada para sacudir, para espolear el corazón, y también el que hoy tenemos por delante. Porque aquí sí que nos va a hablar a todos, ¿eh? Todos los que nos consideremos iglesia, todos los que nos consideremos parte del cuerpo de Cristo por causa de la fe en Él, en su obra, ahí estamos, ¿eh? Ahí no se escapa ninguno. Y hoy, cuando hablamos de la vida del creyente en la iglesia, de la vida de servicio del creyente en la iglesia, yo podría hablar más directamente o que la predicación fuera más directamente de servir y hablarte directamente de que tienes que servir. Pero perderíamos el enfoque de lo que Pablo quiere que veamos a través del pasaje que hoy tenemos. Porque sí te voy a hablar de servir, pero se puede hablar de servir como sirve, hazlo y punto, pero se puede servir con alegría, se puede servir con gozo, no porque yo te lo diga, sino porque has entendido lo que el Señor ha hecho. Él ha renovado tu mente, tu forma de ver, de entender acerca de ti, acerca de los demás que están a tu alrededor, y eso te lleva a servir. Recuerda el orden, no exhortación y después evangelio, evangelio y exhortación. Vamos a ver qué es por lo que el Señor ha hecho, porque ha transformado tu corazón y eso te lleva a vivir de una manera determinada. Y vamos a hablar de la renovación de la mente en cuanto a nosotros mismos, la forma en que debiéramos vernos, la forma en que deberíamos pensar de nosotros, la forma de ver a los demás y la forma de ver el ejercicio de los dones en el marco de la iglesia. Pero recuerda cuál es la motivación, las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, la gracia de Dios. Y si tenemos eso en mente, si lo tenemos claro, lo demás casi que diría que va a fluir, fluirá solo. Porque ¿sabes qué pasa? Y lo iremos viendo. Y eso en definitiva es de lo que va a hablarnos Pablo a continuación. Que si el creyente tiene claro que todo lo que tiene es por la gracia de Dios, incluyendo ahí absolutamente todo, que si todo lo que tenemos no es porque lo hayamos merecido, que nos lo hayamos ganado, sino que todo lo que tenemos, todo lo que de lo que disfrutamos, todas las bendiciones son por su gracia. Y que debemos ejercitarnos en amor, también para el crecimiento, para favorecer a los demás. Si esas dos cosas las tenemos claras, entonces ya no hay razón de ser para el orgullo. Si tú entiendes que todo lo que tú tienes es por gracia y que debes favorecer en amor a los demás, que son miembros de un cuerpo, del mismo cuerpo del que tú formas parte, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para las envidias, no hay lugar para los celos, no hay lugar para las discusiones, las divisiones, las riñas, no hay lugar para el egoísmo. He dicho que era una palabra para todos. Porque todos necesitamos recordarnos todas esas verdades. Así que dice Pablo, vamos a considerar del versículo 3
al versículo 8. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a ir despacito, pero mira cómo empieza Pablo. Fíjate cómo empieza. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Él, por supuesto, va a decir después a sus lectores, a sus oyentes, cuál debe ser su actitud en cuanto a la forma de pensar acerca de sí mismos, a la forma de ver a los demás, cómo ejercitar los dones que les han sido dados. Pero en primer lugar dice, por la gracia que me es dada. Es decir, Pablo ¿en qué está pensando? En la gracia que el Señor ha derramado sobre sí. Casi podríamos estar convencidos que Pablo está pensando en el encuentro milagroso, poderoso que tuvo con el Señor cuando estaba camino a Damasco persiguiendo a su iglesia. Podríamos pensar en la gracia que tuvo el Señor de convertirlo de un fariseo ciego que no veía a un apóstol inspirado por el Señor. Estaría pensando Pablo en la gracia que recibió del Señor a la hora de transformar su corazón. Como así también nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de los que hemos depositado nuestra fe en Él, que el Espíritu ha obrado en nuestro corazón, podemos pensar también en esa gracia. Podemos pensar en esa gracia, en la misericordia, el amor de Dios que nos atrajo, que nos sacó de nuestra pasada manera de vivir, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. En esa gracia podemos pensar. Piensa por un momento dónde estabas, quién eras y quién eres ahora, dónde estás. La falta de esperanza que había en ti y ahora la esperanza que tienes. La falta de identidad y la identidad que ahora tienes. Pablo era muy consciente de la gracia que había sido derramada a su favor. Y entonces, ¿eso qué provocaba? Que no había orgullo. Pablo sabía que no había merecido nada, que todo había sido por gracia, y en él no había orgullo. No había ningún atisbo de orgullo, se dirigía a sus lectores con humildad. Por supuesto, en él había autoridad, era un apóstol. Pero fíjate en el equilibrio perfecto, autoridad y humildad. ¿Y cuántas veces eso falla también en esa sociedad? Hago ese paréntesis. Autoridad y humildad. ¿Y qué les dice Pablo? Va a hablarles acerca de cuál debe ser su actitud, su forma de pensar, la forma de verse a sí mismos. Y les dice que piensen de sí mismos de una manera correcta. Parte de ser transformados, que nuestra mente sea renovada, que seamos transformados por la misericordia de Dios, trae consigo que tengamos una forma de vernos a nosotros mismos distinta. En una sociedad como la actual, donde lo que está de moda es que el propio yo sea ensalzado, que sea exaltado, que busquemos el reconocimiento propio, que los demás nos aplaudan, que se vea lo bien que lo hago, que se me reconozca, que yo pueda lucir, aunque tenga que pasar por encima de los demás, que tenga que pisotear. Dice que pensemos de nosotros de una manera correcta, que pensemos acerca de nosotros mismos con cordura. Pablo está diciendo, no seas altivo. Le está diciendo, no seas arrogante, no seas jactancioso. Todos tendemos a creer que somos más de lo que somos. Todos tendemos en algunas ocasiones, ya sea porque lo hayamos hecho bien, porque parece que sí, que determinado trabajo, o porque en un momento determinado hayamos dado quizá un buen consejo, o incluso porque quizá una predicación haya
haya hablado directamente a la iglesia, lo que sea. El ministerio no está exento de según actitudes feas. Pero todos tendemos en determinados momentos a venirnos arriba. A decir, ole, qué guapo que soy. Y que me aplaudan. Y que parezca que tenga que ser yo el que sea visto en vez del Señor. Es feo. Es muy feo. ¿Sabes por qué? Porque se contrapone, es contrario al evangelio en el que decimos creer. Esa actitud jactanciosa de vanagloria es contraria al evangelio en el que dices creer. Recuerda Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué te dice el evangelio? ¿Qué nos dice el evangelio? Que somos pecadores. Lo hemos repetido varias veces, pero lo repetimos hoy también. El evangelio, sí, te dice que hay salvación por medio de la obra de Cristo, pero nos dice también que tenemos una naturaleza pecaminosa, que de ahí nos salvó, y que todavía hay restos, vestigios de pecado en nosotros con los que tenemos que estar luchando día sí, día también con la ayuda del Espíritu. Pero nos dice que tener un concepto de nosotros más alto del que debíamos tener es ilógico, es irracional, es una locura. Tener un concepto más elevado de ti mismo es una evidencia de una falta de renovación de la mente. Es una evidencia de que no estás viendo con la claridad, la nitidez con la que deberías ver, que quizá hay un velo en tus ojos que no te deja ver. Mira, todos tus dones, tus capacidades, tus habilidades, todo lo que te ha sido dado, incluso tu fe, tu crecimiento, tu madurez espiritual, todo lo que tienes te ha sido dado. Te ha sido dado por el Señor. ¿Dónde está la jactancia? No hay lugar para la jactancia. Si te crees que esto te lo has ganado, arrepiéntete. Porque es un regalo del Señor. Es por gracia. Así que nuestra reacción, lejos de ser orgullosa, ¿sabes cuál debería ser? De gratitud. Debería ser de gratitud para con el Padre por su gracia. Debería ser de gratitud para con el Hijo porque en su amor se entregó por nosotros. Debería ser de gratitud para con el Espíritu Santo que nos regeneró, que nos dio vida, nos capacita, nos sigue capacitando, nos permite luchar. Día sí, día también. Y lo que Pablo nos dice es que debemos pensar de una manera lógica, de una manera sana, de una manera racional, acorde a la verdad del Evangelio. ¿Y cómo nos dice? Fijaros, de una manera que sea, nos habla de cordura. Cordura, estar en un juicio cabal, estar cuerdo. Estar cuerdo es lo contrario a la embriaguez. Cuando uno está ebrio, no sabe lo que se dice, no puede pensar con claridad ni mucho menos. Y el término cordura es el mismo que se utiliza cuando en el Evangelio según Marcos nos narra el estado en el que se encontraba ese endemoniado que fue liberado por Jesús. Dice, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, ¿cómo pensar acerca de nosotros mismos? Nos dice el texto en el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí Pablo no está pensando concretamente en la fe en términos cuantitativos, sino que por el contexto en el que nos encontramos, por lo que a continuación nos explicará, más bien está pensando en las distintas maneras que hay en que cada persona particular puede bendecir a los demás. Fíjate bien, bendecir a los demás, distintas maneras en que uno puede bendecir a los otros, procurar actuar en favor de los demás, ¿a través cómo? A través de los dones que en su gracia Él nos ha repartido.
porque como veremos después, a cada creyente, a cada uno de nosotros, nos ha sido repartido por lo menos un don. Así que el Evangelio impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque todo lo que tenemos nos ha sido dado. Porque la salvación es por la fe en otro, por las obras de otro más grande. Pero de igual forma, ¿sabes qué? El Evangelio no solo debería impedir que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos tener, sino que a su vez impide que tengamos un concepto más bajo del que nosotros deberíamos tener acerca de nosotros mismos. ¿Me explico? Ni más alto, ni más bajo. ¿Por qué? Lo hemos cantado, porque tenemos una identidad. Porque ahora tienes una identidad en Cristo. Has sido salvado. Por su gracia y por su misericordia has sido salvado, hemos sido salvados, formamos parte de un cuerpo, tenemos una identidad. Y es precisamente esa identidad que el mundo te dice que te trates de construir, que busques en un lugar, en otro, sea en la oferta de ocio que te plantean, en el trabajo, aquello que tú tienes que encontrar tu razón de ser, pero que es temporal. Y el día que te des cuenta no estará. Tienes una identidad estable, firme y segura en el Evangelio. Así que el Evangelio te lleva a no pensar más allá de cómo deberías pensar acerca de ti, pero también te lleva a no sentirte de menos, en el sentido de tener un concepto más bajo de ti. El Evangelio te lleva a un equilibrio sano, santo, por así decirlo. El Evangelio cambia, por tanto, nuestra forma de vernos, de pensar acerca de nosotros mismos, pero el Evangelio cambia también la forma de pensar que tenemos acerca de los demás miembros de la Iglesia. Dice los versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La comparación que Pablo hace entre la Iglesia y un cuerpo humano no es nueva. Ya él la utiliza en varias ocasiones en distintas de las cartas que podemos encontrar en la palabra. Antes de dirigirse a la iglesia de Roma, él había escrito a la iglesia de los Corintios y con el ánimo de contrarrestar, de corregirles precisamente en cuanto a la división que se estaba generando por causa de la jactancia, les diría en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y más adelante escribiéndoles a los colosenses, siendo Cristo el tema principal, el preeminente, mostrándole como único y suficiente Salvador, al final de todo les dice a la iglesia que son el cuerpo de Cristo. Y en su carta a la iglesia de Roma, lo que va a enfatizar Pablo es la unidad orgánica de ese cuerpo. Va a hablar de las diferencias a pesar de la unidad y va a hablar de los beneficios y de las necesidades de los miembros que están unidos en Cristo. En los versículos siguientes, lo hemos leído, Pablo va a hablar de los dones, pero antes nos habla de la unidad. Y el hecho de que hable de la unidad previamente no es caprichoso, no es gratuito, no es que no tenga... No es un sinsentido. ¿Sabes por qué? Porque si no se destacara el tema de la unidad, podría llevar a que cada uno pensara de sí, del don que el Señor le ha dado de una manera individualista, viéndose a sí mismo, mirándose al ombligo, pensando cómo puede hacer para que en el ejercicio de ese don se le vea más, luzca más,
sea más exaltado que los demás que pueda tener a su alrededor. Y esa es una mentalidad que muchas veces hay por causa del pecado. El pecado muchas veces nos lleva a actuar, a pensar de esa manera. Y por esta razón es que necesitamos ver el cuadro de una manera completa. Necesitamos ver que no se trata de nosotros, sino que de lo que se trata es de la iglesia del Señor. Que de lo que se trata es del cuerpo de Cristo. Necesitamos ver cuál es el cuadro completo para que podamos ver cuál es la hermosura, la belleza, lo que es realmente trascendente. Estamos hablando ni más ni menos que de la iglesia. Y que única y exclusivamente vamos a resultar productivos en un sentido, vamos a ejercitarlo bien si nos movemos en el marco de ese cuadro. Si te sales, si te vienes arriba, si te sales de ese marco, estás en fuera de juego. Tú estarás perdido, pero es que la iglesia se va a resentir, como veremos. Es el cuerpo, es la iglesia. Y te lo voy a ir recordando. Allí donde estás, se trata del cuerpo. No eres un cualquiera, ya lo hemos visto, tienes una identidad. Pero tu lugar no está únicamente en que vengas el domingo. Igual que te decía, la verdadera adoración no es que vengas el domingo, le cantes, salgas y vivas como tú quieras. Tampoco se trata de que vengas, ser iglesia no se trata únicamente de que vengas aquí, te sientes y te vayas. Y nos vemos el domingo que viene. Y por eso os decía, estoy contento y le agradezco al Señor porque estos sean los mensajes que Él haya traído para la iglesia en este mes de septiembre. Cada uno de nosotros tendrá diferentes funciones, sí, pero hay una unidad. Creo que no hace falta que abunde más en ello. Un cuerpo tiene distintos miembros. Cada uno tiene una función. Quizá una será más importante que la otra, pero todos los miembros son necesarios. Si falta uno de ellos, claro, si me dices que si falta el corazón, eso el cuerpo difícilmente va a funcionar. Pero es que si falta un dedo, igualmente echaremos algo de menos. Habrá algo que ya no podremos hacer como podríamos. Así que cada parte, cada miembro es parte de un todo y todos debemos poder funcionar como cuerpo. Pablo lo desarrolla quizá con más detalle en 1 Corintios 12, versículos 17 al 21. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cuestión, mirad qué profundidad, ¿eh? La cuestión es que nos necesitamos. Quédate con eso. La cuestión es que nos necesitamos. No hay nadie aquí que sea autosuficiente, que pueda vivir solo, instalado en el pensamiento del yo. Si es así, estás total y absolutamente equivocado. Si estabas gozándote pensando que tú eras lo suficientemente ya bueno, que todo lo que tú puedes ya es lo que necesitas, que tú estás bien solo, te equivocas. Y si no lo ves ahora, que el Señor te lo muestre. Tú me necesitas, yo te necesito, a todos. A todos, es así. La semana pasada creo que todos nos quedamos con esa idea de tener ojos de eternidad, ¿verdad? De pensar un poquito más allá. Pues yo te invitaría en esta mañana que podamos salir de aquí con el deseo de tener una mayor mentalidad de cuerpo. Una mayor mentalidad de cuerpo. ¿Y cuánto cambiaría realmente nuestra vida? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida diaria si desarrolláramos realmente esa mentalidad de cuerpo?
si realmente entendiéramos que necesitamos los unos de los otros y realmente entendiéramos que no es que los demás tengan que venir a mí, pobrecito de mí, sino que yo también vaya a los demás. Que somos cuerpo. Que tú me necesitas, pero yo te necesito. Desde el más pequeño hasta el más grande. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En lo bueno y en lo malo. Cuando uno se duele, todos nos dolemos con él. Cuando uno lo pasa mal, cuando uno llora, lloramos con él. Lo alentamos, consolamos, estamos ahí. Y cuando a uno le ha salido bien algo, cuando uno está disfrutando de un buen momento, pues te alegras con él. No te enfadas con la situación de, guau, mira, este ahora ha recibido, mira qué bendición. ¿Y yo? No, alégrate con él. Alégrate. Disfruta, participa de su gozo. ¿Cuánto cambiaría todo, verdad? Si lo viéramos así, si realmente nos ejercitásemos en ese marco del cuerpo. Y esto, como decía, esto requiere una transformación, una renovación de nuestra mente. ¿Veis cómo el Evangelio lo cambia todo? El Evangelio cambia nuestra forma de vernos a nosotros mismos. El Evangelio cambia la forma en que vemos a los demás. Es decir, claro, es que no se trata simplemente de mí, ni solo de los míos, de mi familia. Es que se trata también de los demás. De que debo preocuparme por los demás. Recibir también de otros. No se trata de pensar que puedo crecer a imagen de Cristo. Recuerda, ese es el bien de Romanos 8:28. Instalado en la teoría del yo solo. Nos necesitamos. Si quieres, si deseas, si tu anhelo es seguir creciendo a la imagen de Jesús, nos necesitamos. Nos necesitamos. No puedes crecer solo. Dios no te convirtió para que crecieras solo, para que vivieras instalado como si fueras una isla. Y ahora sí, permitidme, el martes empezamos los grupos pequeños. No es para nadie eso que repito, es para todos. Es para todos, el mensaje es para todos. Empezamos los grupos pequeños. Puedes venir aquí, alabar al Señor, escuchar la palabra cuando se predica y venir al siguiente domingo, pero sabes, te perderás algo. Porque hay un calor distinto en la vida de iglesia de lunes a domingo. Y cuando los grupos se reúnen, en este caso, por ejemplo, los martes, y se reúnen, sí, empezaremos este martes con un picoteo para hablar de cómo ha ido el verano, cómo está cada uno, pero a partir de entonces se trata de buscar juntos, en un grupito pequeño, al Señor. Hablar, como hemos visto, estamos tratando acerca de los atributos de Dios y considerar juntos acerca de todo eso. Se habla de la bondad de Dios, hablemos juntos de cómo se ha manifestado esa bondad en la vida de cada uno. O también, por supuesto, si alguno en un momento determinado está pasando por una situación de necesidad, algo que realmente le tiene angustiado, afligido, poder pedir en la oración de los demás hermanos en ese grupo y de la reunión de oración. Las reuniones de oración cada viernes nos necesitamos. Este pasado viernes creo que realmente los que estuvimos aquí pudimos disfrutar orando y ver cómo el Señor estaba actuando. Porque sí, el Señor creo que de una manera muy especial tocó algunos corazones este viernes. Y yo solo te llevo a reflexionar y no estoy mirando a nadie ni pensando en nadie. Piensa si realmente
en tu día a día puedes apartar o no este tiempo para venir. Si realmente no vienes porque hay una causa justificada, oye, se entiende. Se entiende. En el día a día hay muchas rutinas que se tienen que cumplir, hay obligaciones, responsabilidades que atender, por supuesto. Los padres tenemos que llevar a los hijos a las extraescolares muchas veces. Lo que sea, puede haber horas de trabajo que tengan que cumplirse, lo que sea. Ya no hace falta que detalle más lo que está justificado o lo que no. Lo que quiero decir es, si no vienes a la reunión de oración, al estudio o al grupo de hogar porque estás mejor en el sofá de casa, porque prefieres descansar, porque es más cómodo estar en el bar quizá de debajo de tu casa pasando un buen rato. Es más cómodo ver la serie que están dando y que tanto te gusta y que te tiene enganchado. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Y cada uno aquí puede valorar, puede calibrar realmente en qué situación está, si realmente es imposible. En el caso de los padres, mira, si tienen extraescolares como alguno hizo, pues uno de los dos puede acompañarlos. Uno de los dos puede llevar el niño o la niña a música, a ballet, a donde sea, y el otro venir. Y cuando quizá llegue a casa, compartirle al esposo o a la mujer, oye, pues mira, hoy ha ido bien porque hemos estado orando por eso, se ha compartido la necesidad de ese hermano, oye, oremos también en casa por ellos. ¿Conlleva un esfuerzo? Pues quizá hay que reajustar la agenda. Quizás se trata de reajustar la agenda y dejar de lado el yo, pensando en que se trata de que seamos cuerpo, de que juntos busquemos al Señor, de que juntos fortalezcamos nuestra fe, de que la iglesia esté robusta, que es de lo que se trata, de que no estemos débiles, frágiles. Grupos pequeños, reuniones de oración. Se trata de cultivar relaciones significativas, de entablar, de establecer relaciones sólidas, fructíferas, significativas, que realmente te ayuden. En una ocasión tuvimos la oportunidad de charlar y compartir acerca de eso con los hombres cuando teníamos las reuniones de discipulado, y que por cierto pronto empezaremos también, y hablábamos de, si lo recordáis, de las relaciones de amistad. Y primero decíamos que cuán importante es poder tener relaciones de amistad, tener buenos amigos, personas al lado que se preocupen, que te puedan aconsejar, que estén a tu lado. Cuán importante es. Segunda pregunta, ¿dónde tienes esas amistades? ¿Dónde estás buscando esas amistades? ¿Las estás buscando dentro de la iglesia, en la vecina, el vecino, ese compañero que te lleva por mal camino, el amiguete del bar que te lleva a beber más de la cuenta, aquel que en vez de aconsejarte que te mantengas firme en el matrimonio cuando hay problemas, te dirá, no, venga, va, mándala a paseo, permíteme la expresión. ¿Dónde estás buscando? Y los hombres decíamos, no, claro, es que cuán importante sería tener relaciones significativas dentro de la iglesia. Vale, siguiente pregunta, ¿y qué estás haciendo? Ahí tengo que reconocer el ejercicio de honestidad de los hombres fue abrumador. Tengo que reconocer que no estoy haciendo nada. Así, en silencio, nos dejó esa reflexión. Algo falla si ese es nuestro día a día. Algo falla si estamos buscando fuera lo que deberíamos de estar buscando dentro de la iglesia. Algo falla si buscamos en el mundo,
No os conforméis a este siglo. ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás buscando a las personas que te aconsejen? ¿Dónde? Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Lo veis? El Evangelio cambia la forma de vernos a nosotros. El Evangelio cambia la forma en que debemos ver a los demás. Y quiero hacer también otro paréntesis, porque hablábamos de que somos miembros los unos de los otros, formamos parte de un cuerpo, y todo ello a pesar de las diferencias. Cada uno puede tener distintas funciones. Ahora veremos que cada uno tiene un don. Cada uno puede tener distintos dones, porque hay distintas necesidades a satisfacer. Pero aún, y eso es algo que me encanta recalcar, aún hay y puede y debe haber unidad a pesar de la diversidad que pueda haber en algunas ocasiones, considerando toda la Iglesia universal, la Iglesia del Señor. Si alguien el otro día me preguntaba, bueno, pero esta Iglesia, ¿en qué no cree? Digo, hombre, quizá me sería más fácil decirte en qué creemos. Si me haces construir el argumento desde la base de que no creemos, bueno, a lo que voy. Le dije, mira, ¿sabes qué pasa? Es que soy muy reacio a las etiquetas. Por etiquetas me refiero a decir, es que esta iglesia es tal o es cual. Porque muchas veces ello nos conduce a establecer en nuestra mente como una serie de prejuicios, muchas veces pecaminosos, que nos llevan a actuar de una manera pecaminosa y que nos llevan a no poder disfrutar y a no poder beneficiarnos de la unidad y de muchas otras bendiciones que el Señor tiene preparado por medio de establecer relaciones con otros. A lo que voy. Es necesario que haya unidad, eso sí, sabiendo discriminar, sabiendo ver. Tiene que haber unidad con otras iglesias, siempre que haya una forma de ver idéntica en cuanto a doctrinas, verdades fundamentales y principales. Por supuesto, esta iglesia no puede establecer relaciones si no se cree, por ejemplo, en la salvación por medio de la fe, si no se cree en la Trinidad. Pero a lo que voy es que hay muchas cuestiones secundarias en las que quizá hay distintas formas de ver que no deben llevarnos a establecer barreras si en lo principal estamos de acuerdo. En los últimos años nos hemos visto bendecidos como iglesia, manteniendo y estableciendo relaciones que quizá a nivel de denominación no serían como la nuestra. Y damos gracias al Señor, como familia, a título personal y como iglesia, de que se hayan establecido por la gracia del Señor estas relaciones entre iglesias y que aquí hayan venido predicadores pertenecientes a iglesias que quizá no eran de la misma denominación. Y damos gracias al Señor por ello y pedimos al Señor porque no solo mantenga, sino que nos permita seguir creciendo. Es importantísimo. Las relaciones son importantes. Padres, que los niños puedan crecer buscando amistades, relaciones con otros niños cristianos. Fomentad eso. Este verano ha sido una verdadera bendición el ver cómo se juntaban en otros lugares niños de iglesia con un ánimo de buscar al Señor. Quizá relaciones que a día de hoy están a la distancia, pero que el día de mañana, cuando crezcan, cuando necesiten hablar con alguien, puedan coger el teléfono y decir, yo sé que aunque sea a 700 kilómetros de distancia, este me va a escuchar, este me va a dar un buen consejo, y no el amiguete tal o cual, fulanito del colegio, que me va a llevar por otras riendas. Cierro paréntesis.
Así que, como decíamos, la renovación de nuestra mente cambia la forma de vernos a nosotros, de ver a los demás y también la forma en que vemos el uso de los dones, en este caso en beneficio de la Iglesia. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Acerca de los dones se nos habla en el capítulo 12 de Primera de Corintios. En el versículo 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en el versículo 7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De eso se trata, manifestaciones del Espíritu. Y todas las manifestaciones son espirituales. Habrá diversidad de dones. Anticipo, en este pasaje de Romanos no se nos anuncian todos los dones que hay. Tan solo se nos da como una muestra para que veamos, para que al final lo que Pablo quiere enfatizar es precisamente eso, que haya una renovación de nuestra mente en la forma de vernos, de relacionarnos con los demás, de ver cómo los dones deben ser ejercitados. Y eso, que es lo principal, nos lo demuestra con eso. Nos dice: te voy a hablar de algunos dones. Habrá diversos dones, algunos de ellos relacionados quizá, como veremos ahora, con capacidades, habilidades naturales que el Señor potencia de una manera espiritual. Por ejemplo, el de misericordia, generosidad, servicio, y puede haber otros más milagrosos, como por ejemplo el de profecía. El propósito de los dones, lo hemos dicho muchas veces, no es la exaltación, el engrandecimiento de uno mismo, sino la edificación de la Iglesia. El don mira de satisfacer las necesidades que hay a nuestro alrededor, las necesidades que hay a nivel de congregación. No son para el bien propio, sino para el bien común. Según dijimos, cuando tratamos acerca de eso, cuando la persona piensa en dónde quedo yo y piensa en cuanto a los dones únicamente en sí mismo, entonces la gracia queda como bloqueada. Pero todo cambia cuando, en vez de pensar dónde quedo yo, qué es de mí, pienso cómo puedo favorecer al hermano, cómo puedo ayudar a que el hermano, la hermana vaya un paso más allá, cómo puedo ayudar que la Iglesia, en términos de fe, se vea fortalecida, esté más robusta, como decíamos. Volvamos un poquito más para atrás. El versículo 3 de ese capítulo 12 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Recordáis cómo lo decíamos al principio? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice esa medida de fe? ¿Cómo debemos entenderlo? Las distintas maneras que tenemos de poder ayudar, bendecir a los demás por medio del uso del don que el Señor en su gracia nos ha regalado. Jerry Bridges dice: decir yo no tengo ningún don equivale a decir yo no tengo ninguna función en el cuerpo de Cristo. Esta idea ignora toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Dios tiene un trabajo para cada creyente. Puede ser público o privado, pequeño o grande, pero cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Así que sea la que sea, la función, el don, la capacidad, la habilidad que el Señor te ha regalado, alégrate, regocíjate y ponlo en práctica. Ponlo en práctica para bendición y edificación de la Iglesia. Ponlo en práctica, úsalo. Eso es lo que está diciendo Pablo, úsalo. Y recuerda que es el Señor quien reparte los dones, según su voluntad. Es el único criterio, su santa y sabia voluntad. Podemos desear dones, podemos anhelar, sí, el deseo está bien, pero no reclamarlo. No reclamarlo. Es Dios quien reparte según su voluntad. Y Pablo, como vemos, nos muestra algunos de los dones que hay. No es una lista, como decíamos, exhaustiva.
Y nos habla en primer lugar del don de profecía. En sí, ¿de qué se trata? Es de esta capacidad de recibir y comunicar un mensaje, inmediato de Dios. El don de profecía quizás sea, no nos podemos detener mucho en ello, quizás sea de los peores interpretados a día de hoy. Quizás sea, o quizás sí, de los peor entendidos. Hay 3, 4 cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que Dios sí sigue hablando a su pueblo. En segundo lugar, que la única verdad inamovible es la que se encuentra en la Escritura. Cualquier cosa que se aparte de los principios bíblicos, eso no puede venir del Señor. Lo que se aparte de la Escritura, lo que se aparte de los principios que hay en ella, no lo escuchemos, ni mucho menos nos dejemos guiar por esa palabra. Dios nunca se contradice. Y por eso es de ahí la necesidad de acudir, de estudiar y de retener la palabra. La profecía es el anuncio inspirado, ¿para qué? Para advertir, exhortar, instruir o dar consuelo. Mirad 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Como decíamos, no es una lista completa, hay otros, se nos mencionan algunos. Y la idea, como decíamos, es que cualquiera que sea el don que se nos ha regalado, debemos usarlo, debemos ponerlo en práctica. Y en este caso se nos habla del don de servicio y el de la enseñanza. El de servicio, de él se nos habla en el libro de los Hechos, el término es diaconía, y en este caso entendemos por ese don de servicio, esta capacidad, la responsabilidad que el Señor ha otorgado a determinados miembros de la Iglesia de servir, de suplir en determinados ámbitos materiales, prácticos. ¿Para qué? Para que otros hermanos a quienes se haya concedido otros dones, en este caso para suplir necesidades espirituales, puedan dedicarse precisamente a ello. Hay personas que son realmente talentosas a la hora de servir en un área determinada. Hay personas a quienes el Señor ha obrado de una manera muy bonita en su corazón, de tal forma que en el servir hay un gozo, hay una alegría, hay gozo y alegría supliendo para que otros puedan atender también en otras cuestiones. Uno solo no puede hacerlo todo. Lo que decíamos antes, olvidémonos del yo. Nos necesitamos y uno solo no puede. Uno no puede abarcar absolutamente todas las áreas. Y se trata de un don que muchas veces, lastimosamente, está menospreciado. Es decir, bueno, si es el de servir, no. Es un don bonito y que, como decíamos, trae alegría, trae gozo. Y la cuestión, fíjate, es para que pueda ser para edificación, para el bien de la Iglesia. El don de enseñar, la capacidad de poder estudiar, entender, retener las verdades de la Escritura y poder comunicarlas para que el resto de la congregación, el resto de miembros de la Iglesia puedan entenderlas y atesorarlas también en su corazón. Puede que sea un don para enseñar desde el púlpito, pero puede manifestarse también perfectamente a la hora de enseñar en otros grupos, sea a los niños, sea a los jóvenes, sea en grupos pequeños, a la hora de dirigir un grupo de hogar, en cualquier lugar, poder entender, recibir y transmitir la palabra del Señor. Ahora, uno de los que más me gusta, versículo 8, el que exhorta en la exhortación. El don de la exhortación, paráclesis en el griego, que significa llamado a estar junto a, llamado a acompañar, llamado con una implicación de socorrer, de alentar, de advertir, de aconsejar, de rogar, también de corregir,
de decir cuidado por ahí. Cuidado a ese pecado al que estás dando cabida en tu corazón o en el que te estás metiendo. ¿Cómo se manifiesta? Precisamente así, persuadiendo a otros creyentes de que aparten de su vida un determinado pecado. Ya sea un pecado que pueda ser más manifiesto, o decirle al hermano, oye, ¿esto qué estás haciendo? ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de que hagas tal o cual cosa? Y quizá mostrarle, quizás se trata de algo incluso que estuviera bien, pero la motivación que hay detrás, por ejemplo, un deseo de reconocimiento, de recibir un aplauso, esté mal. Y llevarlo a poder identificar esa actitud en el corazón. Ayudar a la persona que cuando realmente lo ha visto, se ha arrepentido y ha dado un vuelco y ha dicho, yo esto lo dejo atrás, ayudarle también cuando está ahí. Y seguir alentando a la persona y decir, sigue por ahí. Amonestar a la iglesia para que siga obedeciendo a la palabra del Señor, que la palabra sea su deseo, que buscar la voluntad del Señor sea nuestro anhelo. Y también consolando cuando alguien está en una situación de enfermedad, una situación de desaliento, de aflicción, la que sea. Por así decirlo, se trata de aplicar la palabra de Dios a la vida de una persona. Se trata de calentar el corazón de una persona que pueda estar pasándolo mal. Que lo pueda estar pasando mal, que esté afligido o que se esté metiendo en problemas. Que esté abrazando situaciones pecaminosas. Y tengas que decirle, eso sí, con misericordia, con verdad, por ahí no. Pero no únicamente decir, no de una manera brusca, sino con gracia, mostrándole siempre también el Evangelio. Don de liberalidad, generosidad. Hay personas que parece ser que viven para dar, para suplir necesidades de otros, para contribuir en el sostenimiento de la iglesia, pero haciéndolo más allá de lo que muchas veces sería de esperar. Y se nos habla finalmente del don de presidir, de administrar, lo que es lo mismo, encabezar, estar frente, lo que hoy diríamos liderar. Y se trata de eso, de la capacidad que el Señor ha dado a algunos miembros de la Iglesia de ver cuáles son las metas que el Señor tiene para la Iglesia, para poder establecer con la ayuda del Señor y guiados por Él cuál es el camino a seguir, transmitirlo a la Iglesia y que la Iglesia de forma voluntaria y gozosa lo siga. No se trata de que venga uno y decir por ahí y los otros como... No, fijaros, es la capacidad que uno tiene de decir, de parte del Señor entiendo que tenemos que ir hacia allí y los pasos que deberíamos seguir son esos y os los comunico. Y la Iglesia de forma alegre y gozosa, entendiendo que es algo que realmente viene de parte del Señor, sigue. Y se nos habla también del don de misericordia. Una sensibilidad especial a la hora de percibir el sufrimiento, el dolor de una persona y ser movido de una manera muy genuina, de una manera llena de gracia, a estar al lado, a socorrer, a dar una palabra de aliento, de consuelo a la persona, de ser sensible a esta situación de dolor. Y nos dice Pablo que todo esto debe hacerse con alegría. Ahora, dicho esto y habiendo visto algunos de los dones, quizá uno se pregunte, bueno, ¿yo cómo sé cuál es mi don? Bueno, en primer lugar, casi que diría, siguiendo el mismo esquema con el que hemos seguido a día de hoy, analízate a ti mismo con cordura. Analízate y mira en qué áreas quizá te estás desarrollando bien.
en qué áreas ya estás sirviendo y ves que ahí el Señor te está capacitando. Acude a otros hermanos de la iglesia con madurez, personas que estén a tu alrededor y pregunta. Es decir, ¿será que es ahí donde debo prestar una mayor atención, donde más debo ejercitarme y que entre otras cosas se pueda orar juntos por eso y que la persona, sí, al final lo pueda ver? Vamos a ir terminando. Os decía, creo realmente que es una palabra, un mensaje que era necesario recibir. Siempre hay mensajes que para empezar el curso vienen bien, ¿no? Pero creo que necesitamos clamar para que realmente veamos la necesidad y la importancia de cultivar esa mentalidad de cuerpo a la que aludíamos antes. En primer lugar, lo que decíamos, que el Señor nos permita tener un entendimiento de nosotros mismos, de vernos realmente equilibrado. Ni venirnos arriba, como a veces podemos tener la tendencia a hacer, pero tampoco venirnos abajo, sino saber cuál es la identidad que tenemos. Pero más, decía, es importante, y a pesar de que sepamos que está ahí en la palabra, decíamos, son varios los pasajes donde se nos habla, se hace esta analogía entre la iglesia y el cuerpo. Son verdades que conocemos, pero que desgraciadamente, muchas veces dejamos de lado. O como decíamos al principio, como os decía, hay mucha gente que me dice, no veas con Romanos, pero sabéis, su vida no refleja las verdades del Evangelio. Y nos lleva a pensar, qué triste. Sí, mucha exaltación de la doctrina, pero después la vida no refleja la verdad del Evangelio. Y trasladándolo al caso que nos ocupa, a lo que estamos considerando hoy, ese ser cuerpo, miembros los unos de los otros, ahí debemos ejercitarnos. Ahí creo realmente, y si somos honestos como iglesia, si cada uno es honesto consigo mismo, verá dónde ha fallado, veremos dónde hemos fallado, veremos dónde decir, yo ahora realmente sé que debía estar allí y no estuve. Fuese, o sea, en las reuniones, sea cuando el hermano lo estaba, la situación la que sea. Pero hay ese llamado a decir, es que yo soy parte de un cuerpo y verme como tal, entender que tengo una función, que no se trata de mí, sino que se trata del beneficio de los demás, de cómo puedo bendecir a los demás. De eso se trata. Y que únicamente se estará cumpliendo con la función cuando vemos el panorama completo, es decir, es que se trata de la iglesia, es que no se trata del club social al que quizá estés apuntado, no se trata de los amiguetes con los que te reúnas, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si hay indiferencia, si ha habido indiferencia en nosotros, pidamos perdón por ello. Y esto es algo que debemos seguir repitiéndonos y predicándonos día a día. No se trata de vivir de glorias pasadas, de pensar en lo que fuimos un día y bueno, no, oye, es que se te necesita hoy, se te necesita mañana. Da igual lo que hicieras hace 20, 15, 10, 5 años, no, es que mañana se te necesita.
Yo te necesito, tú me necesitas. Los de aquí, miraros alrededor y pensad, es que nos necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es el orar para que el Señor ponga en nosotros esa carga y esa mentalidad de cuerpo. Cambian tantas cosas, el Evangelio cambia tantas cosas. Y estoy pensando en aquellas veces en que quizá hemos escuchado, o quizá nosotros hemos pensado, no, es que no quiero tanta obligación. No, es que martes, viernes y sábado, cuando hay un retiro quizá. Y mi horario, y mi agenda, y yo, y lo que a mí, y lo que yo deseo. Mira, recuerda cómo lo hemos dicho. Y espero poder explicarme. El Evangelio lo cambia todo. No solo la forma de verte a ti, sino la forma de ver a los demás. De ver que somos parte de un cuerpo. De ver que se te necesita. Y si lo que tú estás prefiriendo es tu horario, si tú lo que estás prefiriendo es tu tiempo, si lo que estás prefiriendo son tus deseos, lo que sea que esté a tu alrededor, en vez de pensar en la iglesia del Señor, es que tu mente no está renovada, que no estás pensando con esa mente renovada, sino que estás pensando de una manera egoísta. Egoísta. Cuando a lo que estamos llamados es a mirar alrededor. Y si en tu corazón, en tu mente hay egoísmo, también pide perdón por ello. Y ya permitidme y acabo. Decía, tenía este sentir, sí, claro, por la iglesia, pero entendía también por el liderazgo de una manera clara y directa. En el sentido de orar para que el Señor ponga esa carga. A la hora de decir, adelante. Pero no porque haya que cumplir una obligación, sino porque es lo que provoca el Evangelio. El Evangelio no se trata de que después te lleve a cumplir por obligación, sino por gratitud, por amor. Eso conlleva. Amén.